Las miniaturas de Frewin. De la baronesa Orsi. Aunque los métodos de Lady Molly no eran del todo bien vistos en Scotland Yard, su astucia e ingenio eran tan indudables, que le granjearon una reputación que la colocó en el primer rango del cuerpo. Y cuando todos, tanto el público como la policía, estaban ansiosos porque se resolviera el robo de las miniaturas de Frewin, y se ofreció una recompensa de 1000 guineas, por cualquier información que llevara a la captura del ladrón, el jefe, por iniciativa propia y sin vacilar, le ofreció a ella encargarse del caso. No sé mucho sobre las llamadas obras de arte, pero no se puede ser detective, mujer o no, sin saber algo del valor de la mayoría de las cosas. Y sin duda, esas pequeñas obras maestras, del miniaturista Engelhardt, tenían un valor incalculable. Eran 8, todas de marfil, de entre 7 y 10 centímetros de alto, y se decía que eran los ejemplares más perfectos de su clase. Hacía menos de 2 años, los administradores del Louvre habían hecho una oferta de 200.000 francos para hacerse con ellas, oferta que fue rechazada. El señor Frewin era un hombre inmensamente rico, un gran coleccionista y comerciante, y varias de las obras de arte, más singulares y cotizadas, acabaron en su colección privada. Entre ellas, por supuesto, las miniaturas de Engelhardt eran las más destacadas. Durante algún tiempo antes de su muerte, el señor Frewin había estado gravemente enfermo, y durante más de 2 años, no había podido salir más allá de los límites de su encantadora propiedad, Bletchley House, cerca de Brighton. Hay una triste historia relacionada con la grave enfermedad del señor Frewin, una enfermedad que provocó la muerte del pobre anciano caballero. Tenía un hijo único, un joven a quien el viejo comerciante de arte había proporcionado una excelente educación, y posteriormente, todas las ventajas sociales que el dinero puede dar. El muchacho era excepcionalmente atractivo, y había heredado de su madre un gran encanto de modales que lo hizo muy popular. La honorable señora Frewin, hija de un noble inglés, más dotada de dones personales que de bienes terrenales, es una mujer excepcionalmente hermosa y de gran talento, con una voz gloriosa, que además es una excelente violinista, y posee grandes dotes como acuarelista, habiendo expuesto más de una vez en la Real Academia. Desafortunadamente, en algún momento, el joven Frewin, que había iniciado una prometedora carrera en el ejército, se metió en muy malas compañías, y contrajo muchas deudas, algunas de las cuales eran completamente inconfesables. Corrían rumores de que si la policía se enteraba de ciertas transacciones, relacionadas con el cheque de un compañero oficial, se habría producido un proceso judicial muy desagradable. Sea como fuere, el joven Lionel Frewin tuvo que abandonar su regimiento, y poco después se marchó a Canadá, donde se supone que se dedicó a la agricultura. Según la historia relatada por algunos sirvientes de Bletchley House, hubo escenas violentas entre padre e hijo, antes de que el primero accediera a pagar algunas de las deudas más urgentes del joven derrochador, y de que éste encontrara la suma adicional que le permitiría comenzar una nueva vida en las colonias. La señora Frewin, por supuesto, se tomó el asunto muy en serio. Era una persona delicada, refinada y artística, que idolatraba a su único hijo. Pero, evidentemente, no tenía influencia alguna sobre su esposo, quien, al igual que ciertas familias inglesas de ascendencia judía, poseía una extraordinaria dureza de carácter, en lo que a la integridad de su reputación se refería. Jamás perdonó a su hijo, lo que consideraba una mancha en su apellido por parte del joven. Lo envió a Canadá, y le dijo abiertamente que no esperara nada más de él. Todo el dinero de los Frewin, y la invaluable colección de arte, quedarían en testamento para un sobrino, James Yam, cuyo honor y conducta en general, siempre habían sido irreprochables. Que el señor Frewin realmente se tomaba muy en serio las tropelías de su hasta entonces idolatrado hijo, quedó demostrado por el hecho de que la salud del pobre anciano se deterioró por completo después de eso. Sufrió un ataque de apoplejía, y aunque se recuperó un poco, quedó inválido para siempre. Su vista y capacidad mental estaban notablemente debilitadas, y hace unos 9 meses, sufrió un nuevo ataque que le provocó primero parálisis, y luego la muerte.
La mayor alegría, si no la única, que tuvo el pobre anciano, durante los 2 años que pasó postrado en una silla de ruedas, fue su colección de arte. Bletchley House era un museo de arte perfecto, y el señor Frewin hacía que su silla rodara por el gran salón, y por las habitaciones donde se guardaban sus cuadros, porcelana, y sobre todo, sus invaluables miniaturas. Se enorgullecía enormemente de ellas, y creo que fue para animarlo un poco, que su esposa invitó a Monsieur de Colinville, quien siempre había sido un gran amigo de su marido. Por supuesto, no hay mayor conocedor de arte que ese distinguido francés, y fue a través de él, que el Louvre hizo la célebre oferta de 200.000 francos por las miniaturas de Engelhardt. Aunque, por supuesto, el enfermo declinó la oferta, sintió un gran placer y orgullo por el hecho de que se hubiera realizado, ya que, además del propio Monsieur de Colinville, varios miembros del Comité de Asesores de Arte del Louvre vinieron desde París, para tratar de persuadir al señor Frewin para que vendiera sus tesoros únicos. Sin embargo, el enfermo se obstinó en ello. No le faltaba dinero, y la célebre colección de arte Frewin pasaría intacta a su viuda de por vida, y luego a su sobrino y heredero, el señor James Yam, gran conocedor y comerciante de arte en Londres. Fue realmente una providencia misericordiosa, que el anciano nunca supiera de la desaparición de sus valiosas miniaturas. Para cuando ese extraordinario misterio salió a la luz, ya había fallecido. En la tarde del 14 de enero, a las 8:30, el señor Frewin sufrió un tercer ataque, del que nunca se recuperó. Su ayuda de cámara, Kenneth, y sus 2 enfermeras, estaban con él en ese momento, y la señora Frewin, informada rápidamente del terrible suceso, acudió rápidamente junto a su cama, mientras que el coche fue enviado de inmediato a buscar al médico. Aproximadamente 1 o 2 horas después, el moribundo pareció recuperarse un poco, pero parecía muy inquieto y agitado, y sus ojos vagaban con ansiedad por la habitación. «Supongo que quiere sus preciosas miniaturas», dijo la enfermera Dawson. «Siempre está más tranquilo cuando puede tenerlas cerca y tocarlas». Extendió la mano hacia el gran estuche de cuero, que contenía los invaluables tesoros artísticos, lo abrió, y lo colocó sobre la cama junto al paciente. Sin embargo, el señor Frewin estaba obviamente demasiado cerca de la muerte, como para preocuparse siquiera por su juguete favorito. Manoseó las miniaturas con manos temblorosas durante unos instantes, y luego se dejó caer exhausto sobre las almohadas. «Se está muriendo», murmuró el médico con voz grave, volviéndose hacia la señora Frewin. «Tengo algo que decirle a mi marido», dijo ella entonces. «¿Puedo quedarme a solas con él unos minutos?» «Por supuesto», respondió el médico, mientras se retiraba discretamente. «Pero creo que será mejor que una de las enfermeras permanezca cerca». La enfermera Dawson, al parecer, se quedó en la habitación, y pudo escuchar lo que la señora Frewin le decía a su marido moribundo. «Se trata de Lionel, tu único hijo. ¿Entiendes lo que digo?» El enfermo asintió. «Recuerda que está en Brighton, con mi hermana Alice. Puedo ir a buscarlo en el coche si quieres verlo». El moribundo asintió de nuevo. Supongo que la señora Frewin interpretó esto como una aquiescencia, pues al instante llamó a John Chips, el mayordomo, y le dio instrucciones de que ordenara el coche de inmediato. Luego besó a su marido en la frente, y se dispuso a salir de la habitación. Pero justo antes de hacerlo, sus ojos se posaron en el estuche de las miniaturas, y le dijo a Kenneth, el ayuda de cámara: «Dale esto a Chips, y dile que los guarde en la biblioteca». Luego fue a ponerse las pieles para salir. Cuando estuvo lista, se encontró con Chips en el rellano, quien acababa de subir para avisarle que el coche estaba en la puerta. Tenía en la mano la caja de miniaturas, que Kenneth le había entregado. «Deja el estuche en la mesa de la biblioteca cuando bajes, Chips», ordenó. «Sí, señora», respondió él. La siguió escaleras abajo, luego se deslizó hasta la biblioteca, puso el estuche sobre la mesa como le habían indicado, después de lo cual, acompañó a su señora al automóvil, y finalmente cerró la puerta principal.
Aproximadamente una hora después, la señora Frewin regresó, pero sin su hijo. Posteriormente, se supo que el joven era más vengativo que su padre, pues se negó a acudir a Bletchley House, para reconciliarse en el último momento con su progenitor. Sin embargo, el moribundo se libró de conocer la dura conducta de su hijo, pues, tras una larga y agotadora noche en coma, falleció alrededor de las 6 de la mañana. Era bastante tarde, cuando al día siguiente, la señora Frewin recordó de repente la caja de miniaturas, que debería haber estado guardada bajo llave, en su armario habitual. Entró lentamente en la biblioteca. Estaba muy fatigada, realmente agotada por la larga vigilia, la tristeza y la ansiedad que acababa de experimentar. Un cuarto de hora después, John Chips la encontró en la misma habitación, aturdida y casi desmayada en un sillón. En respuesta a la ansiosa pregunta del anciano mayordomo, la dama murmuró: ¿Dónde están las miniaturas? Asustado por la brusquedad de la pregunta, y por el tono ansioso en la voz de su señora, Chips miró rápidamente a su alrededor. Me dijo que las pusiera sobre la mesa, señora, murmuró, y así lo hice. Desde luego, no parecen estar en la habitación ahora mismo, añadió, con una repentina sensación de terror. Con evidentes signos de preocupación, la señora Frewin ordenó: corre, y pregúntale inmediatamente a una de las enfermeras, si la caja de las miniaturas fue llevada a la habitación del señor Frewin durante la noche. Chips, huelga decirlo, no esperó a que se lo dijera 2 veces. Empezaba a sentirse muy ansioso. Habló con Kenneth, y también con las 2 enfermeras, y les preguntó si por casualidad, las miniaturas estaban en la habitación del difunto amo. A esto, Kenneth y las enfermeras respondieron negativamente. La última vez que vieron las miniaturas, fue cuando Chips las recibió de manos del ayuda de cámara, y siguió a su ama escaleras abajo con el estuche en la mano. El pobre mayordomo estaba desesperado, y la consternación reinaba en la casa. La desaparición de las miniaturas causó casi mayor conmoción que la muerte del amo, quien llevaba tanto tiempo enfermo, que el desenlace fatal era ya esperado por todos. La señora Frewin fue la primera en recuperar la presencia de ánimo. Envíen un coche inmediatamente a la comisaría de Brighton, dijo con mucha calma, en cuanto se dio cuenta de que las miniaturas no estaban por ningún lado. Es mi deber asegurarme de que este asunto se investigue a fondo de inmediato. Media hora después de descubrirse el robo, el inspector Hankin y el agente MacLeod llegaron de Brighton. Ambos son hombres astutos, y no tardaron muchos minutos en comprender cómo se había cometido el robo. Quien lo cometió era otra historia, y averiguarlo requeriría tiempo y algo de ingenio. Lo que el inspector Hankin había deducido era lo siguiente: mientras John Chips acompañaba a su señora hasta el coche, la puerta principal de la casa se había dejado abierta de par en par. El coche arrancó, pero a los pocos pasos se detuvo, y la señora Frewin asomó la cabeza por la ventanilla, y le gritó a Chips algunas instrucciones sobre la cena de las enfermeras para esa noche. Chips, al ser un hombre mayor y algo sordo, no oyó su voz con claridad, así que corrió hacia el coche, y ella le repitió las instrucciones. El inspector Hankin no dudaba de que el ladrón, que debía de estar rondando entre los arbustos esa noche, aprovechó la oportunidad para colarse en la casa, y luego esconderse en un lugar conveniente, hasta encontrar una oportunidad para perpetrar el robo que tenía en mente. El mayordomo declaró que, al regresar a la casa, no vio nada inusual. Solo había estado fuera poco más de 1 minuto, y cuando entró, cerró con llave la puerta principal, y como siempre, cerró todas las contraventanas de las ventanas de la planta baja, incluyendo, por supuesto, las de la biblioteca. No llevaba ninguna lámpara consigo cuando hizo esta ronda habitual, pues conocía bien la casa, y la lámpara eléctrica del recibidor proporcionaba luz suficiente. Mientras cerraba las contraventanas, Chips no pensaba demasiado en las miniaturas, pero parece que sí pensó en ellas, 1 hora más tarde, cuando la mayoría de los sirvientes ya se habían acostado, y él esperaba despierto a su señora. Entonces, con total naturalidad y casi distraído, al cruzar el pasillo, giró la llave de la puerta de la biblioteca,
cerrándola así desde fuera. Por supuesto, debemos recordar que, a lo largo de todo ese tiempo, Bletchley House no se encontraba en su estado habitual, ya que su dueño se encontraba agonizando, en una habitación del piso superior. Las dos enfermeras y Kenneth, el ayuda de cámara, estuvieron también despiertos durante toda la noche. Kenneth entró y salió de la habitación varias veces, teniendo que bajar corriendo a buscar diversas cosas, que le pedían el médico o las enfermeras. Para ello, no usó la escalera principal, ni tuvo que cruzar el pasillo. Pero en cuanto al rellano superior y las escaleras secundarias, ciertamente no notó nada inusual ni sospechoso. Por otra parte, cuando la señora Frewin llegó a casa, subió directamente al primer piso, y desde luego, no notó nada que despertara sus sospechas. Pero, por supuesto, esto significaba muy poco, ya que sin duda estaba demasiado alterada y agitada para ver algo. Los sirvientes no se enteraron de la muerte de su amo, hasta después del desayuno. Mientras tanto, Emily, la criada, había estado en la biblioteca, como era su costumbre, para hacer la limpieza. Al entrar, se dio cuenta claramente, de que ninguna de las contraventanas estaba cerrada, y que una de las ventanas estaba abierta. Pensó entonces, que alguien debía haber estado en la habitación antes que ella, y quiso preguntarle a Chips al respecto. Pero la noticia de la muerte del amo borró esta intención de su mente. Curiosamente, cuando el inspector Hankin la interrogó con más detalle, y ella tuvo tiempo de recordarlo todo con más claridad, hizo la extraordinaria declaración de que, ciertamente, se había dado cuenta de que la puerta de la biblioteca estaba cerrada por fuera cuando quiso entrar, y tuvo que usar la llave de esa estancia para hacerlo. Entonces, ¿no le pareció muy extraño, preguntó Hankin, que la puerta estuviera cerrada por fuera, y sin embargo, las contraventanas no estuvieran cerradas, y una de las ventanas estuviera abierta? Sí, me pareció extraño, respondió Emily con vaguedad, pero en la habitación no parecía que hubiesen entrado ladrones. Estaba completamente ordenada, tal como la había dejado la noche anterior, y los ladrones siempre parecen dejar un gran desorden. De lo contrario, me habría dado cuenta, añadió con dignidad ofendida. Pero, ¿no vio que las miniaturas no estaban en su lugar habitual? Bueno, muchas veces no estaban en el armario, ya que el amo solía pedir a veces que las llevaran a su habitación. Eso era, por supuesto, indiscutible. Era evidente que el ladrón había tenido muchas oportunidades para escapar. El tiempo real, en que el malhechor debió haber entrado a escondidas en la habitación, se había reducido a aproximadamente 1 hora y media, desde que la señora Frewin finalmente partió en su coche, hasta aproximadamente 1 hora después, cuando Chips giró la llave en la puerta de la biblioteca, encerrando así al ladrón allí. De todos modos, no se pudo determinar a qué hora exacta de la noche logró escapar. Debió de ser después del regreso de la señora Frewin, ya que Hankin sostuvo que ella o su chofer habrían notado que una de las ventanas de la biblioteca estaba abierta. Esta opinión no fue compartida por Elliot, de Scotland Yard, quien colaboró en la investigación de este misterioso crimen, y el cual opinaba que la señora Frewin estaba sin duda muy agitada y alterada esa noche, y su capacidad de percepción estaría necesariamente embotada. En cuanto al chofer, todos sabemos que los potentes faros de un automóvil son tan deslumbrantes, que no se puede ver nada, fuera de su círculo de luz cegador. Sea como fuere, no se sabía cuándo logró escapar el ladrón. En todo caso, le fue bastante fácil, ya que la caída desde la ventana es de menos de 2,5 metros, y como hay un cuadrado de losas frente a la puerta principal, justo debajo de las ventanas de la biblioteca, el ladrón no dejó la más mínima huella. Lo extraño de todo el caso, y que impresionó al detective Hankin de inmediato, fue que el ladrón, quienquiera que fuese, debía de saber mucho sobre la casa y sus costumbres. También debía de tener un propósito definido, algo que no suele encontrarse en la mente de un ladrón común. Su intención, al parecer, era robar las miniaturas y nada más, ya que se dirigió directamente a la biblioteca, y tras hacerse con el botín, escapó de inmediato, sin intentar conseguir ningún otro objeto de valor, más fácil de vender que esas obras de arte. Pueden imaginar, por lo tanto, la delicada tarea a la que se enfrentaba el inspector Hankin.
Había interrogado a todos en la casa, incluyendo a la ayuda de cámara y a las enfermeras del señor Frewin, y por ellos conoció las últimas palabras de la señora Frewin a su esposo moribundo, y la mención a su hijo, al que deseaba convencer para que fuera a ver a su padre. La viuda, cuidadosamente interrogada por el detective, admitió que su hijo se alojaba en Brighton, y que lo vio esa misma noche. El señor Lionel Frewin se aloja en el Hotel Metropole, dijo con frialdad, y anoche cenó con mi hermana, Lady Alice Stein. Estaba en la casa de Sussex Square, cuando llegué en mi coche, y seguí allí cuando me fui, añadió apresuradamente, adivinando, quizá, la sospecha no confesada que había surgido en la mente de Hankin. Le ordené a mi chofer que condujera de vuelta a casa muy rápido, pues sabía que el estado de mi esposo era desesperado, y que no se esperaba que viviera más que unas pocas horas. Recorrimos las 7 millas que separan esta casa de la de mi hermana, en menos de un cuarto de hora. Esta declaración de la señora Frewin fue plenamente confirmada, tanto por su hermana como por su cuñado, Lady Stein y Sir Michael. No cabía duda de que el joven Lionel Frewin se alojaba en el Hotel Metropole de Brighton, y que esa noche cenaba con los Stein, en Sussex Square, cuando su madre llegó en coche. La señora Frewin se quedó alrededor de una hora, durante la cual, presumiblemente, intentó convencer a su hijo para que regresara a Bletchley House con ella, para ver a su padre moribundo. Por supuesto, ninguna de las 4 personas presentes quiso revelar qué sucedió exactamente en esa entrevista familiar. En contra de esto, tanto Sir Michael como Lady Stein estuvieron dispuestos a jurar que el señor Lionel Frewin estaba en la casa cuando llegó su madre, y que no los abandonó hasta mucho después de que ella se marchara. Ahí estaba el problema, pues el público ya había sacado conclusiones precipitadas y terriblemente prejuiciosas, y había decidido que el señor Lionel Frewin, necesitado de dinero, había robado las preciosas miniaturas de su padre, para venderlas en América por una suma elevada. La animadversión contra el joven hijo, que se negó a reconciliarse con su padre, a pesar de que éste se estaba muriendo, era general. Según uno de los lacayos empleados por Lady Stein, que había llevado whisky con soda, mientras se desarrollaba la entrevista entre la señora Frewin y su hijo, el señor Lionel había dicho muy irritado: «Eso está muy bien, madre, pero es puro sentimentalismo. El jefe me dejó en la estacada, cuando un poco de amabilidad y ayuda habrían significado un futuro diferente para mí. Pero él decidió arruinarme la vida por unos deslices infantiles, y no voy a adularlo ni a actuar con hipocresía, cuando ya no está siquiera capacitado para cambiar su testamento. De todas formas, no creo que en su estado sea ya capaz de reconocerme». Sin embargo, a pesar de la opinión pública tan en su contra, era completamente imposible atribuir claramente el crimen al joven Frewin. El ladrón, quienquiera que fuese, debió de colarse en la biblioteca, un rato antes de que Chips cerrara la puerta por fuera, ya que Emily la encontró así a la mañana siguiente. Entonces, el público, convencido de que Lionel Frewin estaba implicado de alguna manera en el robo, concluyó que la madre, al enterarse de la lamentable falta de dinero de su hijo, robó las miniaturas ella misma esa noche, y se las regaló. Cuando Lady Molly escuchó esta teoría, se rió, y se encogió de hombros diciendo: ¿no era cierto que el viejo señor Frewin se estaba muriendo en el momento del robo? ¿Por qué entonces, su esposa, que pronto se convertiría en su viuda, se tomaría la molestia de realizar una laboriosa y audaz comedia de robo, para apoderarse de bienes que serían suyos en las próximas horas? Aunque, tras la muerte del señor Frewin, no pudiera disponer de las miniaturas, el anciano le dejó una gran suma de dinero, y una cuantiosa renta en su testamento, con la que podría ayudar a su hijo derrochador tanto como quisiera. Esta era la razón por la que el misterio de este extraño caso era tan profundo. En Scotland Yard hicieron todo lo posible por tratar de esclarecerlo. En 48 horas, tenían avisos impresos en casi todos los idiomas europeos, que contenían bocetos de las miniaturas robadas, proporcionadas apresuradamente por la propia señora Frewin. Estos se enviaron a tantos grandes museos y coleccionistas de arte extranjeros como fue posible,
incluyendo los de Estados Unidos. Sin duda, al ladrón le resultaría muy difícil deshacerse de las miniaturas, y hasta que pudiera venderlas, su botín no le beneficiaría en absoluto. Las obras de arte no se pueden manipular, fundir ni desmantelar, como la plata o las joyas, y hasta donde se pudo determinar, el ladrón no pareció hacer el más mínimo intento por deshacerse del botín, y el misterio se volvió más oscuro e impenetrable que nunca. ¿Aceptará usted encargarse del caso?, le propuso un día el jefe a Lady Molly. Sí, respondió ella, pero con dos condiciones. ¿Cuáles son? Que no me molesten con preguntas inútiles, y que envíe avisos nuevos a todos los museos y coleccionistas de arte que pueda imaginar, y les pida que nos informen de cualquier compra de arte que hayan hecho en los últimos 2 años. ¿Los últimos 2 años?, exclamó el jefe. Pero si las miniaturas fueron robadas hace apenas 3 meses. ¿No le dije que no me hiciera preguntas inútiles? Esto fue lo que le dijo al jefe, y él solo sonrió, mientras yo casi me caigo de espaldas ante su atrevimiento. Pero se enviaron los avisos, y se notificó que Lady Molly estaba ahora a cargo del caso. Aproximadamente 7 semanas después, una mañana la encontré desayunando de muy buen humor. Se han recibido montones de respuestas de museos y coleccionistas, dijo alegremente, y el jefe todavía piensa que soy una completa tonta. Pero, ¿qué ha pasado? Solo esto, que el Museo de Arte de Budapest posee ahora un conjunto de 8 miniaturas de Engelhart, pero las autoridades no creían que las primeras noticias de Scotland Yard pudieran referirse a ellas, ya que habían sido adquiridas a un particular hacía poco más de 2 años. Pero hace 2 años, las miniaturas todavía estaban en Bletchley House, y el señor Frewin las examinaba a diario, dije sin entender, y preguntándome a qué se refería. Lo sé, dijo alegremente, y el jefe también. Por eso piensa que soy una idiota de primera. Pero, ¿qué piensa hacer ahora? Ir a Brighton, te llevaré conmigo, Mary, e intentaré dilucidar el misterio de las miniaturas de Frewin. No lo entiendo, dije desconcertada. No, y no lo entenderás hasta que lleguemos allí, respondió ella, corriendo hacia mí, y besándome en ambas mejillas a su encantadora manera. Esa misma tarde, fuimos a Brighton, y nos alojamos en el Hotel Metropole. Yo siempre creí desde el principio, que Lady Molly era una dama de nacimiento y todo eso, pero incluso a mí, me sorprendió la cantidad de conocidos y amigos elegantes que tenía por todas partes. Todo el tiempo recibía respetuosos saludos. ¿Cómo está usted, Lady Molly? ¿Quién habría pensado en encontrarla aquí? Ella sonreía y charlaba alegremente, como si conociera a esas personas de toda la vida, pero pude ver fácilmente que ninguno de ellos sabía que ella tenía algo que ver con Scotland Yard. Brighton no es tan grande como se podría suponer, y la mayoría de los residentes elegantes de esta alegre ciudad acaban tarde o temprano en el lujoso comedor del Hotel Metropole. Por eso me sorprendió bastante cuando, una noche, aproximadamente una semana después de nuestra llegada, justo cuando estábamos sentadas a la mesa para cenar, Lady Molly posó de repente una de sus delicadas manos sobre mi brazo. Mira hacia atrás, un poco a tu izquierda, Mary, pero no ahora mismo. Cuando lo hagas, verás a 2 damas y 2 caballeros sentados en una mesa pequeña, muy cerca de nosotras. Son Sir Michael y Lady Stein, la honorable señora Frewin, de negro riguroso, y su hijo, el señor Lionel Frewin. Miré a mi alrededor con discreción, y observé con cierto interés a los héroes del drama de Bletchley House. Cenamos tranquilamente, y como Lady Molly se mostraba repentinamente muy silenciosa y serena, muy distinta de su alegre y excitado comportamiento de los últimos días, presentí que algo importante flotaba en el aire, e intenté parecer tan indiferente como ella. Después de cenar, pedimos café, y mientras Lady Molly entraba al salón, me di cuenta de que había ordenado que nos sirvieran la bandeja en una mesa muy cerca de otra, que ya ocupaban Lady Stein y su grupo. Observé que Lady Stein saludaba amablemente a Lady Molly cuando entramos, y que Sir Michael se levantaba de su silla,
y se inclinaba ligeramente, a modo de respetuoso saludo. Lady Molly y yo nos sentamos a nuestra mesa y comenzamos una conversación informal. Pronto, como de costumbre, se nos unieron varios amigos y conocidos que se congregaron a nuestro alrededor y se dedicaron a entretenernos con gran amabilidad. Enseguida, la conversación derivó hacia temas de arte, ya que Sir Anthony Truscott estaba allí, y es uno de los encargados del Departamento de Arte del Museo de South Kensington. «Estoy loca por las miniaturas en este momento», dijo Lady Molly, en respuesta a un comentario de Sir Anthony. Yo intenté no parecer sorprendida. «La señorita Granard y yo», continuó ella sin ruborizarse, «hemos estado viajando por todo el continente, para intentar conseguir algunos ejemplares raros». «¿De veras?», dijo Sir Anthony. «¿Y han encontrado algo de verdadero interés?». «Sin duda, hemos descubierto obras de arte excepcionales», respondió Lady Molly. «¿Verdad, Mary? Los 2 Engelharts que compramos en Budapest son, sin duda, únicos». «¿Engelhart? ¿Y en Budapest?», exclamó asombrado Sir Anthony. Creía conocer las colecciones de la mayoría de las grandes ciudades continentales, pero desde luego, no recuerdo tesoros como estos en la capital húngara. Al parecer, se compraron hace solo 2 años, y se han exhibido al público recientemente, comentó Lady Molly. Originalmente, había un juego de 8, según me informó el interventor, el señor Pulski. Se los compró a un coleccionista inglés, cuyo nombre ya no recuerdo, y está muy orgulloso de ellas, pero le costaron al país mucho más dinero del que podía permitirse, y para recuperarse un poco, el señor Pulski vendió 2 de las 8 miniaturas a un precio, debo decir, muy alto. Mientras hablaba, no pude evitar notar un extraño brillo en sus ojos. Entonces, un curioso sonido ahogado llegó a mis oídos. Me giré, y vi a la señora Frewin, observando con ojos dilatados a Lady Molly. «Me gustaría mostrarle mis adquisiciones», le dijo esta última a Sir Anthony. «Un par de entendidos extranjeros han visto las 2 miniaturas, y afirman que son las mejores que existen. Mary», añadió, volviéndose hacia mí, «¿serías tan amable de subir a mi habitación y traerme el pequeño paquete sellado que está en el fondo de mi neceser? Aquí tienes las llaves». Un poco desconcertada, pero adivinando por su actitud que yo tenía una misión que cumplir, tomé las llaves y subí a su habitación. En su neceser encontré un pequeño paquete, cuadrado y plano, y llevándolo en mi mano, me dispuse a bajar. Acababa de cerrar la puerta del dormitorio, cuando de repente me encontré frente a una mujer, alta y elegante, vestida de negro, a quien reconocí al instante como la honorable señora Frewin. «¿Es usted la señorita Granard?», preguntó con rapidez. Su voz temblaba, y parecía presa de la mayor excitación. Sin esperar mi respuesta, continuó con entusiasmo. «Señorita Granard, no hay tiempo para ser más explícita, pero le doy mi palabra, la palabra de una mujer muy desdichada y desconsolada, de que mi vida depende de que eche un vistazo al contenido del paquete que ahora tiene en la mano». «Pero», murmuré, irremediablemente desconcertada. «No hay ningún pero», respondió ella. «Es cuestión de vida o muerte. Aquí tiene 200 libras, señorita Granard, si me deja llevarme ese paquete», y con manos temblorosas, sacó un fajo de billetes de su bolso. Dudé, no porque tuviera la menor intención de acceder a la petición de la señora Frewin, sino porque no sabía muy bien cómo debía actuar en esa extraña coyuntura. De repente, una voz agradable y suave nos interrumpió. «Puedes tomar el dinero, Mary, si lo deseas. Tienes mi permiso para entregarle el paquete a esta señora», dijo Lady Molly, sonriendo a pocos metros de distancia, con el inspector Hankin, apenas visible en la penumbra del pasillo, tras ella. Lady Molly avanzó hacia nosotras, tomó el pequeño paquete de mis manos, y se lo tendió a la señora Frewin. «¿Lo abrirá usted? ¿O lo hago yo?». La señora Frewin no se movió. Permaneció inmóvil, como petrificada. Entonces, con dedos diestros, Lady Molly rompió los sellos del paquete,
y extrajo unos cuantos trozos de cartón blanco. «Listo», dijo, mientras mantenía sus grandes y hermosos ojos fijos en la señora Frewin. 200 libras es un precio muy alto, por llevarse unos pedazos de cartón, ¿no cree? Entonces, todo esto fue un truco vulgar, dijo la señora Frewin, irguiéndose con un aire amenazador, que no afectó en lo más mínimo a Lady Molly. Un truco, sin duda, respondió ella con su sonrisa encantadora, vulgar, si así lo quiere llamar, pero útil para nosotros, señora Frewin, ya que usted cayó tan fácilmente en él. Bueno, ¿y qué va a hacer ahora? Informar a mi jefe, dijo Lady Molly en voz baja. En Scotland Yard, hemos sido severamente culpados, por no descubrir antes la verdad sobre la desaparición de las valiosas miniaturas. Tampoco ahora sabe la verdad, replicó la señora Frewin. Sí, claro que sí, respondió Lady Molly, todavía sonriendo. Sé que hace 2 años, su hijo, el señor Lionel Frewin, se encontraba en terribles dificultades económicas. Había algo inconfesable que no se atrevía a contarle a su padre. Usted tuvo que ingeniárselas de algún modo, para reunir el dinero. No disponía de capital, y deseaba salvar a su hijo de las terribles consecuencias de su propia locura. Fue poco después de la visita del señor de Colinville. Su esposo había sufrido su primer ataque de apoplejía. Su mente y su vista estaban algo deterioradas. Usted es una mujer inteligente y talentosa, y tramó un plan muy ingenioso. Copió cuidadosamente las invaluables miniaturas, y luego le confió las auténticas a su hijo, para venderlas al Museo de Arte de Budapest, donde era muy poco probable que fueran vistas por alguien que supiera que habían pertenecido a su esposo. Sus copias eran obras de arte en sí mismas, y no tuvo dificultad en engañar a su esposo, en el estado mental en que se encontraba entonces. Pero cuando el señor Frewin estaba ya agonizando, usted se dio cuenta de que su testamento inevitablemente sería abierto en breve, y sabía que en él legaba las miniaturas al señor James Yam. Por tanto, éstas tendrían que ser tasadas, antes de ser entregadas a su legatario. Temerosa ahora de que se descubriera la sustitución, ideó la ingeniosa comedia del robo en Bletchley House, que, dadas las circunstancias, jamás podría ser imputado ni a usted ni a su hijo. No sé dónde ocultó posteriormente las miniaturas falsas, que sacó tranquilamente de la biblioteca, y escondió la noche de la muerte de su esposo. Pero, sin duda, nuestros hombres lo descubrirán, añadió en voz baja, ahora que están tras la pista. Con un grito de miedo, la señora Frewin se giró como si fuera a escapar, pero Lady Molly fue más rápida que ella, y le cerró el paso. Entonces, con ese maravilloso encanto, y esa bondad innata que siempre la caracterizaban, agarró suavemente la muñeca de la desafortunada mujer. Permítame darle un consejo, dijo con calma. En Scotland Yard nos conformaremos con una confesión suya, que nos exonerará de negligencia, y nos convencerá de que no existen más implicados en el robo. Después, intente llegar a un acuerdo con el legatario de su esposo, el señor James Yam. Confíele todo el asunto, y ofrézcale una compensación económica completa. Por el bien de la familia, estoy segura de que ese caballero no se negará. No ganaría nada divulgando el asunto, y por su propio bien y el de su difunto tío, por el que sentía un sincero afecto, no creo que le resulte difícil tratar con él. La señora Frewin se detuvo un momento, indecisa y aún desafiante. Luego su actitud se suavizó, se giró, y miró fijamente los hermosos y bondadosos ojos de Lady Molly, que la miraba con expectación. Finalmente, apretando su mano entre las suyas, susurró: «Seguiré su consejo. Que Dios la bendiga». Cuando la señora Frewin se hubo marchado, Lady Molly llamó a Hankin a su lado. «Hasta que tengamos esa confesión, Hankin», dijo ella, con el tono tranquilo que siempre adoptaba, cuando se trataba de asuntos relacionados con su trabajo, no diga nada. «Por supuesto, y después de eso tampoco, señora», respondió Hankin con seriedad. Pronto obtuvimos la confesión de la señora Frewin, quien llegó fácilmente a un acuerdo con el señor James Yam,
que se ha portado muy bien en todo el asunto. Nada de todo esto trascendió a la prensa, y el público ya ha olvidado por completo el misterioso robo de las miniaturas de Frewin. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.